adelante. Recurso subjetivo de plena jurisdicción. Tenemos nosotros que para poder estudiar esta temática del recurso subjetivo de plena jurisdicción, establecer un aspecto fundamental. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la jurisdicción contenciosa administrativa? Desde que el 20 de octubre del 2008 se publica la Constitución de la República, se establece el denominado doble conforme o la posibilidad de que existan dos instancias en los procesos. Sin embargo, la justicia contenciosa administrativa tiene una única instancia que se tramita ante los tribunales de lo contencioso administrativo. ¿Y por qué sucede esto? Simple, señores participantes de esta conferencia. Porque siempre la administración pública está investida de potestades. Y en ejercicio de estas potestades administrativas, en sede administrativa van a iniciar procedimientos administrativos. Y dentro de estos procedimientos administrativos se van a llevar a cabo diligencias, notificaciones a las personas sumariadas o que están siendo el sujeto pasivo del procedimiento administrativo, y ellos van a tener un término probatorio, va probablemente a existir una audiencia y terminará con una resolución administrativa. Es decir, ya en sede administrativa vamos a tener un procedimiento administrativo. Y este procedimiento administrativo, reglado en la mayoría de los casos, hace que se termine con un acto administrativo final. Y este notificado a la persona hace que surja el derecho a poder buscar su control en sede jurisdiccional. Por ello es que no cabe el argumento de que en materia contenciosa administrativa, por la forma en la que están actualmente conformados los tribunales distritales, uno en la ciudad de Quito, otro en la ciudad de Guayaquil, otro en esta ciudad de Cuenca, los contenciosos administrativos y tributarios de la ciudad de Puerto Viejo, de Loja y de Ambato, cuando tramiten las causas contenciosas administrativas, estarían afectando este doble conforme que está vigente en la Constitución de la República dentro del debido proceso desde el año 2008. ¿Por qué entonces un recurso subjetivo? El recurso subjetivo tiene la función de acatar las plenas jurisdicciones que tiene la justicia contenciosa administrativa. Y es el recurso que por antonomasia se plantea ante los jueces contenciosos administrativos. Si nosotros diríamos a un numerario, ¿sí?, de las diferentes acciones que ustedes van o ya estudiaron en estas charlas, tenemos el recurso objetivo de anulación, los procesos de contratación pública, la acción de lesividad, la ejecución del silencio administrativo y todos estos otros, el pago por consignación, que es uno de los pocos juicios que tiene como actor al Estado, son de los poquísimos juicios que tienen un número infinitamente menor en los que comparan o los que constituyen la condición del recurso subjetivo. ¿Y por qué? Porque de las formas de manifestación de la voluntad que tiene la administración pública, que son el acto administrativo, el acto normativo, el contrato público, el hecho administrativo, la forma de manifestación de la voluntad pública por antonomasia es el acto administrativo. Y el control de legalidad de esa forma de manifestación de la voluntad, que es la común, la que se da por antonomasia, es la que constituye
el recurso subjetivo o denominado de plena jurisdicción. Si ya nos vamos al Código Orgánico General de Procesos y me permiten dar lectura al artículo 299, indica lo siguiente. En las controversias en el que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público determinadas por la Constitución sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio de la o del actor. Primera regla que ustedes cuando vayan a plantear un recurso subjetivo, tienen ustedes que estudiarla y analizarla. El recurso subjetivo, hemos dicho, es la acción, es el proceso, es la demanda que va a impugnar en sede contenciosa administrativa al acto administrativo. No importa dónde se emite el acto administrativo, no importará qué entidad del sector público demande, sea la que emana el acto, sino lo que será aquello que determine la competencia en razón del territorio es el domicilio del administrado. Entonces, un acto administrativo emitido en la ciudad de Quito, pero que el administrado tiene su domicilio en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayaquil, de Guayas, este juicio tiene como juez competente al Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, porque en este caso la regla especial del proceso contencioso administrativo es esta. La competencia se regirá por el lugar del domicilio de la o el actor. Primera regla para que ustedes planteen un proceso de plena jurisdicción. En cuanto a los requisitos de la demanda de proceso de jurisdicción contenciosa administrativa, son los mismos que ya lo prevé el ordenamiento general del artículo 142 y que todos ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué debe contener la demanda? Pero a esta enumeración de los requisitos de la demanda, en la charla que se me ha pedido impartir y compartir el día de hoy con ustedes, que es este recurso subjetivo, me permito relevar los siguientes aspectos de suma importancia. Cuando fijen los nombres, apellidos y demás aspectos de orden personal de él o los demandantes, sean muy enfáticos en sostener y ser claros en dónde es la dirección de quien plantea esta demanda para asegurar la competencia en razón del territorio del Tribunal Contencioso Administrativo. También indica y señala que debemos especificar en contra de quién presentamos la demanda contenciosa administrativa. Y aquí hay una gran diferencia entre el Código Orgánico Administrativo y lo que establecía la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que es nuestro antecedente de los procesos contenciosos. Antes, señores estudiantes, ustedes tenían que demandar al titular del órgano, pero también a la autoridad pública que lo emitió. Por ejemplo, si el acto provenía de un comité, de un directorio, de un organismo, pero la representación legal, judicial y extrajudicial también la tenía otra autoridad, digo IES. El IES tiene la dirección, la representación legal, su director general o en las provincias, sus directores provinciales, pero venía de algún comité evaluador o alguien así, usted tenía que plantear la demanda del recurso subjetivo que esté impugnando ese juicio, ese acto administrativo, tanto a quien representa legalmente a la institución como al autor del acto. Esto con el COGEP se subsana en el 304.1 cuando dice la demanda se podrá proponer contra la máxima autoridad, representante legal o el servidor
de quien provenga el acto o disposición que se refiere la demanda. Pues ahí ya en el recurso subjetivo que ustedes van a tener a ese acto administrativo, que es el que va a ser impugnado en la justicia contenciosa administrativa, ustedes van a poder identificar y ustedes podrán determinar si prefieren ir hacia quien ostenta la representación legal de la entidad o al funcionario o funcionarios que emitieron el acto administrativo objeto de control de legalidad. Antes, insisto, en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, existía la obligación de plantear en contra de ambos. Y si no se hacía de esta manera, podía ser que la sentencia del recurso subjetivo termine siendo una decisión que no resolvía el mérito de la controversia y terminaba teniendo una sentencia que no permitía un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia por el hecho particular de no haber conformado correctamente la litis consorcio pasiva. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta en la materia contenciosa administrativa es el siguiente. Si la entidad pública tiene o no personalidad y personería jurídica. Esto es otro aspecto muy importante. Si yo voy a plantear en contra de una universidad una demanda, conforme la Ley Orgánica de Educación Superior, la universidad está representada en la persona de su señora rectora o rector. Si es que yo voy a plantear una demanda en contra de un municipio, conforme el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, el representante legal es el señor alcalde, pero la representación judicial la tiene el señor alcalde junto con el señor procurador síndico. Y en estos dos ejemplos que me he permitido dar, que es tanto como universidad o como municipio, ambos casos, tanto la universidad como la municipalidad o la corporación edilicia, cuentan con personería jurídica. Razón por la cual, ¿a quién voy a tener que presentar la demanda? En contra de la señora o señor rector, en contra de la señora o señor alcalde, su procurador síndico. Y deberé contar por imperio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, por ser una demanda que se plantea en contra del Estado ecuatoriano, con Procuraduría General del Estado. Pero, ¿qué sucede ya si el recurso subjetivo es aquel que tiene como finalidad impugnar un acto administrativo emitido por una cartera de Estado? Digo yo, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Estas carteras de Estado que pertenecen a la Administración Pública Central carecen de personería jurídica propia. Entonces ahí la demanda o el recurso subjetivo deberá ser planteado en contra de ¿quién? De la Procuraduría General del Estado y en contra de la cartera de Estado. Llámese en los ejemplos dados Ministerio de Salud o Ministerio de Educación. Y ahí elijamos, conforme el 304, si la demanda la queremos plantear en contra del ministro o ministra o en contra de la autoridad que le emitió, póngase ejemplo, coordinador zonal, director distrital. Son aspectos ya propios de la temática que me pidieron gentilmente que sea parte de este conversatorio, de estas charlas que estamos llevando adelante sobre el recurso subjetivo en concreto. Insisto, llego de nuevo al tema de demanda, pues indudablemente la demanda tiene que ser y cumplir con el 142 del Ordenamiento General, del Código Orgánico General de Procesos, pero con las especificidades propias
de materia contenciosa, la primera ha sido como regular en razón del territorio la competencia que no será la del lugar o la de la entidad que emane el acto administrativo, sino la del administrador. Y esta otra prevención de legitimación pasiva que tiene regla específica, artículo 304, numeral 1, que determina en contra de quién se va a proponer la demanda. Otro aspecto ya puramente práctico es la oportunidad para presentarla. Si el recurso subjetivo es el que va a buscar en plenas jurisdicciones el control de legalidad de una forma de manifestación de la voluntad de la administración pública, acto administrativo, ese acto administrativo tiene requisitos de validez, todos ustedes lo conocen, pero como requisito ya no de validez, sino de eficacia, tiene a la notificación del acto administrativo. Es de vital importancia, señores participantes de este curso, determinar con solvencia y con claridad cuándo se realizó esa notificación y cuál es la forma en la que se realizó esa notificación. Si fue en persona, ya sea de manera física o electrónica. Porque es mi deber en el recurso subjetivo, adjuntar al nivel de la demanda el acto administrativo que impugnó con su razón de notificación. ¿Y por qué esto, señores participantes? ¿Por qué es de tan relevancia jurídica para el recurso subjetivo el tema referente a la notificación? Porque la acción subjetiva de plena jurisdicción tiene que ser planteada dentro del término de 90 días contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se notificó el acto administrativo. Es de especial importancia ya en materia específica del recurso subjetivo que se me ha permitido y se me ha pedido hablar el día de hoy, este acto que tiene requisitos de validez que están en el 98 y siguientes, 99 en específico del Código Orgánico Administrativo, pero es su requisito de eficacia, que es la notificación de ese acto administrativo, ¿sí? Es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo, estimados amigos? Porque desde ahí yo tendré una carga procesal, que es que la oportunidad en la presentación del libelo de la demanda. 90 días término. Y a diferencia de lo que sucedía con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Código Orgánico General de Procesos ya permite que en primera providencia, conforme el artículo 307, si el juez contabiliza que la interposición y la presentación del recurso subjetivo fue extemporáneo, le faculta que en primera providencia inadmita la demanda. Dice la parte final del artículo 307. En caso de que no sea presentada dentro del término, inadmitirá la demanda, señores. En primera providencia. ¿Y qué pasará en el supuesto de que para el administrado fue una fecha la de notificación y así la pone en su demanda y por eso hace que el juez contencioso al calificar la admita, pero que luego, al contestar la demanda, la entidad demandada diga,
por favor, no es esa fecha, es esta. ¿Qué facultad de aquellas que el ordenamiento procesal ha desarrollado como excepciones previas? Las del 153, conocemos que el legislador, con carácter de previas, permitió interponer excepciones de esta naturaleza. Y dice, solo se podrán plantear como excepciones previas las siguientes. 7, caducidad. Caducidad. Si leemos, y les invito a que lo hagan, la resolución 12/2017 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en esa resolución, en la 12/2017, los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia nos enseñan qué debemos entender por cada una de las excepciones. Y cuando llegan a desarrollar la excepción número 7 del artículo 153, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia dice con una solvencia absoluta lo siguiente: la caducidad es una figura del derecho administrativo, o sea, de esta rama del derecho a la cual estamos estudiando. Entonces, esta caducidad es una sanción procesal que se da como consecuencia de ¿qué? De no haber activado la administración de justicia dentro de la temporalidad que el legislador me dio. Entonces, si el 306 número 1 del Código Orgánico General de Procesos me dice que la demanda subjetiva tiene que ser planteada en 90 días término a partir de la notificación del acto administrativo, si es que yo lo hago fuera de estos 90 días, el primero que va a verificar eso va a ser el propio juez contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque en el 307 del COGEP le faculta que si él verifica y analiza y estudia y ve que fue extemporánea la presentación de la demanda, en primera providencia la inadmitirá. Pero, contrario sensu, también suceden en los casos de orden práctico, en donde el administrado al presentar su demanda indica y dice, esta es la fecha del acto y esta es la fecha de notificación, pero contrario sensu, la institución pública al contestar la demanda demuestra y justifica que no fue esa la fecha de notificación, sino otra, y que por ende ya sería extemporánea la presentación de la demanda, va a interponer la excepción del derecho tasado de caducidad. Y cuando ésta sea tratada en el momento procesal oportuno de la audiencia preliminar, va a ser que termine en esa fase procesal. Ya en la audiencia preliminar, simplemente se va a concluir el proceso y nos dice la resolución 12/2017 que es una excepción previa no subsanable y que tiene que ser resuelta en sentencia. Entonces, vean cómo si nos han dado las herramientas procesales para poder acudir a estos jueces de plenas jurisdicciones y que podamos hacer el control de legalidad en recurso subjetivo de lo que sucede en el recurso del procedimiento administrativo en proceso contencioso administrativo vía recurso subjetivo, hagamos y cumplamos con la oportunidad que el caso lo amerita. No puedo dejar de sostener un aspecto de vital importancia. El artículo 300 del COGE.
Las jurisdicciones contenciosa administrativa, para lo que nos importa, tiene objeto de tutelar los derechos de toda persona, ojo, y realizar el control de legalidad de los actos administrativos y conocer y resolver los aspectos de la relación jurídica administrativa, incluso la desviación del poder. De igual manera, el artículo que hace referencia a la materia contenciosa administrativa y al título del regulador de esta área del derecho del Código Orgánico General de Proceso, desarrolla lo que en doctrina es lo que nació con este Consejo de Estado francés, de este Consejo de Estado, con estas atribuciones de control, que luego tiene un avance y un desarrollo sobre el derecho español y que en el Estado ecuatoriano se verificó en una manifestación. Se pone en tela de duda la vigencia o no, no la existencia, pero sí la vigencia o no de una ley de procedimiento administrativo, pero indudablemente tenemos el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo, la función ejecutiva para el procedimiento y el actual Código Orgánico Administrativo, que está vigente desde el 2017. Y por otro lado teníamos una ley de jurisdicción contenciosa administrativa, pero ya no para el procedimiento, sino para el proceso, y a la presente fecha un Código Orgánico General de Procesos. Pero, ¿qué es esto de las plenas jurisdicciones? ¿Por qué de la esencia de su nombre? ¿Por qué decimos se trata de un recurso subjetivo? Y en palabras de la norma especial de plena jurisdicción. ¿Qué es esto de que sea de plena jurisdicción? Lleva a que el Tribunal Contencioso Administrativo no solo va a controlar la legalidad del acto administrativo final, de aquella forma de manifestación de voluntad, resolución, acto que puso fin a ese expediente administrativo, sino que al hacer ese control de plenas jurisdicciones, los jueces contenciosos administrativos están investidos del derecho de poder revisar en su rol de control de la actuación administrativa del procedimiento administrativo. Es decir, de velar y de vigilar y de comprobar y de corroborar que la administración pública, fue respetuosa del derecho. Se sometió a la juridicidad del trámite administrativo reglado, de que al tramitar del expediente administrativo se cumplió y se respetó con el debido procedimiento administrativo. Y si al controlar el acto administrativo final verifica algún aspecto de posibilidad, tiene en ejercicio de sus plenas jurisdicciones todo el derecho de anular el acto final y disponer la reposición del proceso a la fase del procedimiento en donde verifiquen que existe violación o vulneración de derechos. Y por eso es subjetivo, porque el legítimo interés que va a tener que demostrar vuelta legitimado activo, es decir, el que propone la demanda, va a tener que demostrar cómo ese acto administrativo afecta sus derechos.
Y por ello, en materia también del recurso subjetivo, les pido que sean muy finos en la redacción del libelo de la demanda en cuanto a la pretensión procesal. Porque vamos a pedir la nulidad del acto administrativo, vamos a pedir la ilegalidad del acto administrativo, que son aspectos que la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia e incluso ex Corte Suprema de Justicia han sido muy enfáticos en materia contenciosa administrativa y en materia de recurso subjetivo de enseñarnos y decirnos, por favor, unos son los aspectos de control de legalidad que llevan a la ilegalidad del acto y otros son los de control de legalidad que llevan a la nulidad del acto, a la nulidad del acto. Y no malinterpretar a las plenas jurisdicciones de los jueces contenciosos. Porque es común sostener y decir, bueno, la pretensión procesal era esta, el control de legalidad vía recurso subjetivo del acto administrativo. ¿Por qué el juez está viendo si en la fase administrativa, que al inicio de esta charla hablábamos de que no incumple el doble conforme porque por algo hay un procedimiento ya como un expediente, como un trámite que terminó en ese acto administrativo que va a llevar a qué? Al control de legalidad sobre ese expediente y sobre ese acto? Indudablemente este juez de plenas jurisdicciones, que nace en sus plenas jurisdicciones, incluso bajo la lógica del estudio, del estudio dinámico del derecho administrativo francés, español y demás, que nos enseñan y nos explican qué es esto de plenas jurisdicciones. El recurso subjetivo se va a someter ¿a qué? A procedimiento ordinario. El recurso subjetivo es y debe tramitarse en procedimiento ordinario, es decir, debe presentarse la demanda, como lo dije, en 90 días. Calificada la demanda, surtirá la obligación procesal de citación a los demandados. Cada uno de los demandados, entonces, en el recurso subjetivo, ¿qué tiempo van a tener para contestar? El término de 30 días, porque el procedimiento es ordinario. Una especificidad importantísima al contestar una demanda de plena jurisdicción, de recurso subjetivo. Señores, por imperio de la norma específica, artículo 309 del COGEP, la administración pública está obligada a remitir junto a su contestación a la demanda el expediente administrativo que sirvió de base para emitir el acto objeto de control de legalidad. Tiene que remitir el expediente administrativo. Debe hacer. Y en original, para que el juez contencioso pueda cumplir ese rol subjetivo y de plenas jurisdicción o de plena jurisdicción. Otra especificidad del recurso, entonces, que a esta contestación lo vamos a tener que acompañar la contestación a la demanda. Va a venir una audiencia preliminar con todas sus fases, si las hay excepciones previas, validez, saneamiento, objeto de la controversia, fundamentación de demanda de contestación, conciliación. La potestad que se ejerció por parte del Estado al emitir un acto administrativo no es objeto de conciliación. Deberán ir cada una de las partes procesales al anuncio de sus medios de prueba, para luego de los anuncios de los medios de prueba terminar con el auto que indique cuáles son los medios de prueba que aceptaron a cada una de las partes, para posteriormente continuar con la fijación de la fecha de la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, alegato inicial, alegato de cada de las partes, la evacuación de los medios de prueba, el alegato final, para terminar con una sentencia oral que luego será reducida a escrito. Sentencia que, como había indicado, es de única instancia
y solo tiene como recurso horizontal su aclaración o su ampliación y como recurso vertical el único del derecho tasado de la casación conforme los 5 casos del artículo 268. Y ahí hago énfasis en el caso tercero, que es el que habla de citra extra ultra petita, en la charla que a mí me corresponde de recurso subjetivo, ver y ser muy cuidadosos de cuando se quiera hablar de un vicio judicando de extra o de ultra petita, basados en cómo se trabó el objeto de la controversia y cuál fue el ruego de la petición de demanda y cuáles fueron las excepciones planteadas sobre el petitium y la excepción, de querer de sostener que tal vez los jueces contenciosos en estos recursos subjetivos pueden cometer estos vicios injudicando de extra o de ultra. Ser muy finos en este tema. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el recurso subjetivo es de plena jurisdicción. Y muchas de las veces en ejercicio de esa plena jurisdicción no debemos confundirla como una posible ultra o extra petita. Para ir concluyendo en estos 2 minutos, entonces, recurso subjetivo cumple los requisitos del artículo 142 del COGEP, la especificidad de que en materia del territorio será el domicilio del administrado, más no de la entidad o donde se emite el acto, que al contestar la demanda tiene la obligación la institución pública de acompañar ese expediente que sirvió de base para la emisión del acto administrativo, que el procedimiento es ordinario, que la oportunidad del recurso subjetivo es 90 días a partir de la notificación, que si no lo hacemos, el juez contencioso podrá, conforme el 307, inadmitirla, y si es que hay un momento dado una discrepancia sobre la fecha de notificación, esta podrá ser discutida y analizada en excepción previa propia de el conforme la resolución 12-2017, propia del recurso subjetivo de caducidad. Para terminar, resolución 13-2015, tener mucho cuidado, amigos, la Corte Nacional dijo y enseñó en la resolución 13-2015 que no es correcto querer activar nuevamente un derecho de petición para tratar de generar un nuevo acto administrativo y con este nuevo acto administrativo buscar oportunidad en la demanda. Tener mucho cuidado en eso. No es que podemos nosotros tratar de buscar un nuevo acto para tratar de estar de nuevo en esos 90 días que el 306 número 1 nos ordena. Diferencias básicas entre la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa con el COGEP sobre este recurso subjetivo. Muchas gracias. Estimado Marco, un cordial saludo. Te veo. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor Álvaro, por tan clara ponencia que nos ha brindado el día de hoy. A los participantes de sala Zoom que tengan preguntas hacia nuestro expositor, pueden levantar la mano para que puedan realizarlas. Cristian Coronel tiene la mano levantada, tiene el uso de la palabra. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto y magnífica ponencia. Mi pregunta va relacionada, ¿qué pasa si en un juicio subjetivo nosotros citamos a la institución pública y a la Procuraduría? Quien comparece es la Procuraduría General del Estado, pero no comparece la institución pública y por ende no entrega la documentación original para la revisión de los casos, del caso. Gracias, doctor. Recordemos que el artículo 292 del COGEP habla de la regla procesal de contestar la demanda cuando hay litis consorcio pasiva. Y generalmente en los juicios contenciosos hay litis consorcio pasiva porque vamos a tener que contar con Procuraduría y vamos a tener que demandar a la entidad emisora del acto administrativo. En el caso también la regla la da el Código Orgánico General de Procesos. Si fenecido los 30 días solo contesta la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, pero no la entidad, su falta de contestación debe ser considerada como negativa pura y simple porque el procedimiento es ordinario y recuerde que el expediente no es prueba, sino es
una orden procesal de adjuntar para que sea estudiada por el proceso. Si usted quiere llegar al expediente y demás, en la audiencia preliminar, si lo anunció como medio de prueba, se suspenderá de seguro, se ordenará esos medios de prueba para que sean incorporados obligatoriamente por la entidad rebelde procesalmente en el juicio para ser incorporada a los autos. Pero tenga mucho cuidado en hacerlo bien en su anuncio probatorio para cuidarse de este supuesto procesal incierto futuro de que se conteste o no y de si se anexe o no el expediente. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias, doctor, por haber absuelto la pregunta. Tenemos una pregunta desde redes sociales. Gustavo Maldonado dice, buena exposición, doctor. Una pregunta, ¿hay una fuerte tensión entre la acción de protección y el juicio de plena jurisdicción? Si aparentemente en ambos hay derechos subjetivos comprometidos, ¿cómo elegir la vía correcta? Es bastante delgada la línea de discusión entre qué es lo que corresponde a la justicia contenciosa administrativa en este recurso subjetivo de plena jurisdicción y en cambio qué sí corresponde a una discusión de carácter constitucional. Pero la jurisprudencia, sobre todo de carácter constitucional, creo yo, es la que más ha ido cerrando en qué corresponde a una y qué corresponde a otra. Solo como ejemplo, el derecho al trabajo es la sentencia de la Corte la que dice que hay una dimensión constitucional, hay una dimensión social, qué debe ser y qué va a ser estudiado en tema de legalidad y qué va a ser estudiado en tema de constitucionalidad. En régimen disciplinario, que es un recurso subjetivo por excelencia, la destitución, ¿no es cierto?, que va a ser ese acto administrativo final de ese sumario que va a ser objeto de ese recurso subjetivo, se dice y se establece qué discusiones procedimentales pueden ser las alegadas desde una vía constitucional y cuáles sí son las propias de la plena jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos la mano levantada acá en sala Zoom de Luis Felipe Armijos. Tiene el uso de la palabra. Hola, buenas tardes, doctor Álvaro y demás. Buenas noches. Bien, la pregunta se la planteo de la siguiente forma, ¿no? Hay un concepto de la prueba dinámica que generalmente se aplica en procedimientos contenciosos administrativos cuando se realiza el control de legalidad sobre un acto administrativo expedido por la autoridad administrativa. Ahora, ¿qué ocurre con esa prueba dinámica? ¿Cómo se relativiza o cómo opera este concepto de prueba dinámica cuando yo presento una demanda subjetiva por el desconocimiento de un derecho subjetivo por omisión de la autoridad administrativa? En ese sentido, considero yo que se torna un poco más difícil poder determinar en qué tiempo se produjo la omisión, en qué escenario, en qué contexto o en qué campo. Entonces, ¿podría usted, por favor, ayudándome, indicando cómo opera la prueba dinámica cuando estamos frente a una omisión de la autoridad administrativa que desconoce un derecho subjetivo? Gracias. Señor Armijos, me permito hacer dos precisiones ahí fundamentalmente. El recurso subjetivo de plena jurisdicción obliga el control de legalidad de un acto administrativo. La teoría general del acto administrativo dentro de su clasificación distingue entre el acto administrativo expreso y el presunto. En el caso de existir un acto administrativo presunto, lo que corresponde sería la ejecución del silencio administrativo. Tenemos que tener un acto administrativo expreso para que en los 90 días pueda ser objeto de control de legalidad. Y es conforme el 309 del Código Orgánico General de Procesos quien tiene la obligación de adjuntar su contestación a la demanda el expediente administrativo, pero no puede ser presentado como tal o no puede decir o no puede querer anunciarse como medio de prueba el expediente. Tiene que individualizarse qué piezas procesales o qué documentos, qué actos
simple administración, qué medios probatorios que se realizaron en sede administrativa son aquellos que van a querer ser producidos como medio de prueba en la sede contenciosa. Bien, muchas gracias, estimado doctor, por su tiempo, por haber resuelto las consultas que han salido desde nuestros estudiantes, nuestros participantes acá en la sala Zoom. Es un gusto haber compartido con usted esta tarde en honor al tiempo y ya se encuentra conectado nuestro siguiente ponente. Vamos a terminar con su ponencia. Le devuelvo el uso de la palabra que pueda despedirse de la audiencia que lo sigue. Muchas gracias, un cordial saludo con todos ustedes, especialmente a todos aquellos que organizan. Un gusto siempre participar con ustedes y éxitos se quedan como un maestro de maestros. Bienvenido, Marco. Un abrazo. Fuerte abrazo.